Bueno, hoy vamos a ver cultivo continuo. Y como todo lo que es continuo, involucra ecuaciones diferenciales. ¡Qué bien! Entonces, bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con la derivada de la biomasa absoluta con respecto al tiempo. Recordemos que la X mayúscula, trato de ponerla así, es la biomasa absoluta y esta es la densidad celular. Porque ahora sí vamos a estar trabajando con mayúsculas y minúsculas. De hecho, es el volumen. S minúscula es la concentración de dato. S mayúscula, que lo voy a tratar de poner así, es la cantidad absoluta de sustrato. Y lo mismo van a pasar para el producto. Sí, sí cabe. Entonces, P minúscula es la concentración de producto. Y P mayúscula, que lo voy a tratar de poner así, es producto neto o absoluto. Y bueno, entonces para trabajar con acumulaciones, la derivada de la concentración con respecto al tiempo, que se va a acumular, es igual a la generación menos la salida, la generación menos la salida más, ya no cabe, más la entrada. Entonces, lo que se acumula es lo que se genera, menos lo que sale, más lo que entra. Ahora, ¿cómo está esto? Supongan que tienen un bioreactor, que voy a simplificar así como si fuera una simple lagunita. No, ni tan simple. Se me complican los cálculos también en las lagunitas. Entonces, está entrando un flujo de entrada. Está entrando un flujo de entrada que vamos a llamar F, F1. Y está saliendo otro flujo que voy a llamar F2. Esto tiene un volumen. Y aquí en este flujo de entrada puedo tener las siguientes características. Puedo tener una biomasa de entrada, una concentración de biomasa, una concentración de sustrato, una concentración de producto. Aquí voy a tener una cantidad absoluta de biomasa ahí dentro, una cantidad absoluta de sustrato y una cantidad absoluta de producto. Y aquí a la salida, esto va a tener una concentración de salida que voy a llamar XF, una concentración de salida de sustrato y una concentración de salida de producto. Esta concentración que tengo aquí es exactamente la misma que tengo acá, porque no puedo diluir ni concentrar de lo que está aquí para que simplemente salga, sino que lo que está saliendo es exactamente lo mismo que tengo aquí dentro. Mientras que la entrada sí tiene concentraciones muy distintas a lo que hay ahí.
Entonces, ¿cómo puedo conocer la cantidad absoluta de biomasa que hay ahí dentro? Entonces, la cantidad absoluta de biomasa, bueno, vamos por partes. Primero la entrada. ¿Cómo voy a conocer lo que está entrando? Ah, bueno, lo que está entrando debe tener las siguientes unidades. Aquí son gramos de célula o kilogramos de célula, son unidades de masa entre unidad de tiempo. Esto es un flujo, normalmente es en litros sobre hora o metros cúbicos sobre hora, algo así. Esto es una concentración, entonces son gramos de célula por litro. Entonces, si yo multiplico estos dos, por ejemplo, voy a tener lo siguiente. Entonces, ese está, por ejemplo, en litros por hora. Vamos a dibujarlo más apropiadamente. Sería el producto del flujo por la concentración. Van a ser litros en unidades. Son litros por hora por la concentración, que son gramos de célula sobre litro. Entonces, litro con litro se anula y ya nada más me van a quedar gramos de célula sobre hora. Gramos de célula por hora. Y lo mismo va a pasar para el sustrato. Si yo aquí pongo sustrato, entonces aquí van a cambiar gramos de sustrato sobre litro y ya nada más voy a tener gramos de sustrato sobre hora, o el producto también voy a tener eso. Mientras que aquí tengo una concentración de biomasa, una XF. Si yo quiero conocer en realidad si yo quiero conocer cuánta biomasa hay, esta X va a ser igual a la XF, la X de salida, por el volumen. Y así es como voy a conocer la concentración absoluta. Entonces, ya nada más la generación que voy a tener aquí, la calculo con alguna de las ecuaciones que vimos para calcular mu. Como lo voy a hacer iterado al tiempo, esto va a estar iterado al tiempo, lo voy a manejar tiempo 1, tiempo 2. Entonces, para calcular la generación o crecimiento, esto se va a comportar con la fórmula XF es igual a X0 por E a la mu por el intervalo de tiempo que esté estudiando. Así es como voy a calcular la generación. Lo mismo el consumo con la fórmula que involucra QS, lo mismo en la generación de producto con la fórmula que involucra QP. Pero este es así a grandes rasgos de lo que vamos a estar trabajando ahorita. Bueno, entonces no sé si hay dudas o comentarios de esta parte. Si no, para empezar a borrar algo, porque sí está muy chico el pizarrón. Bueno, entonces, la acumulación de células acumulada va a ser igual a la entrada, que es igual al flujo de entrada, al flujo de entrada por la concentración de células a la entrada, menos la salida por la concentración de células que hay a la salida, y la generación, entonces, debe de tener las mismas unidades. Entonces, esto es más X0, más bien, perdón, es X, que es la concentración de células, por E elevado a la mu mayúscula, por delta T. Para que tenga unidades para que ya tenga entonces la generación de células. Esto es, si lo van a resolver, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales, si tienen que el flujo 1 es igual al flujo 2, bueno, pues se simplifica un poco esto, entonces toda esta parte quedaría así como el flujo que sustituye X1 menos XF. ¿Qué más? Y pues ya nada más se simplificaría más X por E a la mu mayúscula por delta T. ¿Por qué mu mayúscula? Porque estoy trabajando con X mayúscula. Por eso, entonces aquí esto sería de X en de T.
calculado. Ese es así como que si lo van a resolver con ecuaciones diferenciales, es cuando nada más tienes, digamos que un solo paso. Hay veces que no se puede resolver con ecuaciones diferenciales, o sea, casi nunca. Entonces, no puedes hacerlo tan simple, entre comillas. Tienes que recurrir a los métodos numéricos. Entonces, para recurrir a los métodos numéricos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, entonces, por ejemplo, la X2. La X2, cuando estamos hablando de biomasa, va a ser igual a la X1 más el delta X. Estas son minúsculas. ¿Cómo calculamos cada una de estas? Esto es lo que teníamos en el tanque. Esto es lo que teníamos en el tanque, la X1. Entonces, esto es igual a la X, que es mayúscula, que es lo que hay en el tanque, multiplicando al volumen. Ahí está. Y la generación más la generación es eso. Todo esto, no, ¿qué es? X minúscula, no, perdón, no es no es por, es entre, perdón. Entre el volumen, y entonces aquí lo que falta es generarla. Sí es minúscula, este es el delta X. Ese sí es minúscula. Entonces, otra forma de agruparlos, ustedes saben que las células no aumentan linealmente, su aumento no es aritmético. Entonces, cuando ya estoy trabajando con esto, en realidad esta parte se convierte en una multiplicación, de tal manera que va a quedar algo así. Más bien debe de quedar algo así. Entonces, ya sustituyendo esos valores. Bueno, cuando tenemos entonces flujo de entrada y flujo de salida, esto para trabajarlo en unidades de concentración, la biomasa 2, vamos a trabajarlo como la biomasa 1, pero para evitar trabajar con esto, así como estaba, vamos a multiplicarlo por el volumen, de tal manera que entonces esto ya está en unidades de biomasa absoluta, pero queda así. De esto sale esta parte. Pero precisamente para regresarlo de nuevo a unidades de concentración, lo voy a dividir todo esto entre el volumen. ¿Por qué entre el volumen? Porque hay veces que está aumentando el volumen del tanque. Entonces, este volumen y no necesariamente son el mismo. Entonces, este es el volumen que tengo en el instante 1, también, pero estoy dividiendo entre el incremento de volumen que voy a tener en el tanque, si es que el tanque aumenta el volumen. ¿Cómo calculo el incremento del volumen? Pues es el flujo por el delta T, porque el flujo está en metros cúbicos por hora, esto está en horas, entonces el resultado te va a quedar en metros cúbicos. Ahí está. Entonces, esto es la biomasa inicial. ¿Eh? Pero, ¿por qué habría incremento de volumen? ¿Que el continuo no mantiene el mismo volumen siempre? No, no necesariamente. Por ejemplo, de hecho, si vamos a ver de estos tanques. Porque el otro es alimentado, ¿no? El que aumenta el volumen hasta llegar a cierto punto. Es que estamos hablando en general. Sí, hay veces que tienes tu bioreactor. Ay, no me salen luego las paletas. Están así. Entonces, hay veces que inicias con un volumen pequeño y entonces empiezas a alimentar y aumenta el volumen gradualmente. No en todos los casos se da, pero vamos a contemplar también esa opción. Vamos a trabajar, yo creo que primero el continuo, donde no existe incremento de volumen. Sí está entrando flujo, pero el mismo flujo que entra es el que sale. O al revés, porque también existe, donde está saliendo más volumen que el que entra. Entonces estás vaciando el tanque. También existe la otra opción. Eso se da sobre todo cuando acabas de terminar un lote y ya produjiste pues digamos que la cantidad necesaria. Por ejemplo, un dato curioso aquí en esto. Cuando tú estás produciendo enzimas lipolíticas o que tienen afinidad por grasas, esas enzimas,
les gusta estar donde la tensión superficial es más baja. Entonces, las enzimas evitan el agua, tratan de estar más en la espuma. Si tú tienes formación de espumas en muchos bioreactores, ahí es donde encuentras las enzimas, donde se alojan más las enzimas lipolíticas por coeficiente de partición. O sea, realmente no es una extracción como líquido o algo así, es nada más simplemente coeficiente de partición, y por eso las enzimas se van más para allá, hacia las espumas, de tal modo que en la espuma puedes tener de 2 a, dependiendo el grado de hidrofobicidad de la enzima, puedes tener el doble o incluso quizás el triple de enzima en la espuma que en el líquido, en algunos casos. Y bueno, ¿por qué surgió esto como comentario? Porque muchas veces lo que estás haciendo es, lo que quieres hacer es aislar la espuma, para que sea más fácil de purificar ahí, porque muchas veces casi nada más secas la espuma y ya obtienes tu enzima, si bien no pura, sí la obtienes con un grado de pureza relativamente alto, que es más fácil que aislarla a partir del líquido, donde sí tendrías que hacer una extracción líquido o algo así. Entonces, lo que haces en estos casos es precisamente llenar el bioreactor para que la espuma la saques por otro lado, lo vas llenando, vas generando espuma y la espuma se va saliendo, se va por ahí, bueno, se va por otra salida y el líquido sale por otro lado. Eso es en el caso de algunas enzimas lipolíticas que se utilizan sobre todo para la producción de detergentes. Y no me sé otro ejemplo. Pero bueno, entonces, esto es lo que yo tenía al inicio. Una duda, profe. En la parte de que está encerrada en el círculo de X, por ahí no da gramos de célula comunidad, nada más esa parte. Y lo demás es gramos de célula por hora. Ajá. Sí, están mal las unidades. Sí, cierto. Faltan las unidades de tiempo. Aquí faltan las unidades de tiempo, porque esto nada más queda en new. Sí, cierto. Ahí me fallaron las unidades. De todos modos, ahorita cuando hagamos un problema de lo abordamos, esa parte. Ahorita nos vamos a ir al método analítico, que es un poco más sencillo, mucho más sencillo. Aquí tendríamos que ver la tasa de generación, un delta X mayúscula, pero les digo que en estos casos, como no se suma, porque es un crecimiento geométrico, aquí va por E, mu, delta T, y trabajo mu minúscula, aquí sí trabajo mu minúscula, porque estoy trabajando con X minúscula. Y entonces aquí ya estoy contemplando tanto las células que había como la generación. Y bueno, aquí entonces le tengo que sumar las que están entrando, que son las del flujo de entrada por la concentración de entrada menos el flujo de salida por la concentración de salida, pero esta concentración es exactamente igual a esta. Entonces, a esta le voy a poner un 1, nada más para identificar que son el mismo, y así es como quedaría la acotación para trabajar la biomasa 2. Y de manera muy similar se pueden calcular las demás. Yo creo que las voy a poner acá abajo en unos pocos minutos que quedan. Entonces, el sustrato 2 lo vamos a trabajar de manera similar. El sustrato 2 es igual al sustrato que hay al instante 1 por el volumen. Aquí sí, se va a consumir, y esto sí es aritmético, entonces es menos un delta S. El que se está consumiendo, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues es QS por X por delta T. Este es el consumo. Ese es el sustrato que estoy retirando. Nuevamente, este es X minúscula, entonces esta es X1, porque es la biomasa que hay en el bioreactor. Pero, necesito pasarlo a unidades de sustrato absoluto. Entonces, aquí también va involucrado el volumen. Eso es lo que se consume, lo que está llegando es el flujo por la concentración de entrada
menos lo que está saliendo por la concentración de salida. Y todo esto entre el volumen más el flujo por el delta T. Como logran ver, este 1 es el mismo. Como no voy a estar manejando volumen 2 o volumen así, puedo considerarlo así simplemente volumen. Si voy a cambiar mucho el volumen de un paso a otro, pues vale la pena identificar 1 y 2 para hacer una diferencia. Este es el volumen 1 así solito y todo esto sería el volumen 2, porque es el volumen 1 más el delta B, la diferencial de volumen. Y así es como quedaría esta parte. Estas son minúsculas. Quedaron muy feas. Son minúsculas. Y así es como se calcula el sustrato 2. El producto 2, el producto en el instante 2 queda muy similar. El producto en el instante 2 es igual al producto en el instante 1 por el volumen más, porque aquí se genera QP X1 delta T, volumen más flujo que está entrando, S1, P0 menos flujo que esté saliendo, P1, todo esto sobre el volumen más que el flujo por delta T. Y así es como quedaría. Y esas fórmulas son las que vamos a utilizar para hacer los simuladores. Ahorita lo que me interesa más es hacer sencillo el simulador. Entonces vamos a utilizar unas fórmulas para calcular mu. Vamos a usar Monod ahorita para que quede rápido. Ya después le podemos subir el nivel, ya le podemos un Haldane o algo más feo, pero vamos a hacer el simulador con Monod, pero utilizando estas para ver los cambios en el volumen. ¿Qué les parece? Ahorita voy a dejar en stand-by esa parte, la de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ahorita para el siguiente video vamos a trabajar estas para un cultivo continuo. Entonces, en un cultivo continuo, ahorita nada más voy a dejar plasmado qué voy a hacer. En un cultivo continuo voy a estar alimentando un flujo de entrada y ese mismo flujo es el de la salida para que el volumen permanezca constante. El volumen permanece constante. Entonces, significa que el delta B es 0. No hay incremento de volumen. Entonces, como no hay incremento de volumen, todo este término lo puedo anular. Y se simplifica bastante esto. Porque entonces, este volumen está dividiendo a este término. No se simplifica tanto. Nada más elimino con este. Y este quedaría dividido entre el volumen y este también. Pero también tengo otro conocimiento. ¿Quién es flujo sobre volumen? ¿Quién es flujo sobre volumen? ¿Quién es flujo sobre ¿La dilución? ¿Eh? ¿La dilución? Exactamente. Así es, compañera. Es el flujo entre el volumen. Es la dilución. Entonces, para un cultivo continuo, esta fórmula, la de la biomasa, queda simplificada así. X2 es igual a X1 por E a la mu delta T más la dilución. La dilución es, de hecho, esta y esta son iguales. Entonces, lo puedo factorizar en X0 menos X1. Y así es como queda esta para un cultivo continuo. ¿Para quién más? Uy, ya se va a acabar el tiempo. El sustrato, con este se anula, con este también, y aquí también quedan diluciones. Y el producto también quedaría igualito. De hecho, estoy viendo que casi no se ve la parte de arriba. Bueno, ahí está. Lo mismo quedaría. Ahorita entonces escribo las fórmulas, que ya se va a acabar el video. Entonces, S2 es igual a S1, porque el volumen se anula, menos QS, X1, delta T,
más la dilución que multiplica a S0 menos S1. Y lo mismo el producto. Esas son minúsculas, aunque parecen mayúsculas, perdón. Y así es como queda eso.